Mujeres de Principios presenta La parte que no se ve es la que alimenta lo que se ve. Una de las cosas que encontré con el tema que voy a compartir, me gustó esto y decidí que este fuera el título, que es la parte que no se ve, la que queda oculta, es la que alimenta lo que se ve. Entonces, voy a pasar otro de estos slides y hay una situación aquí de una mujer y yo quiero que cuando lo leamos, veamos a ver si nos podemos identificar de alguna u otra manera con lo que dice esto que está aquí. Dice, una madre tenía 2 hijos menores de 15 años de edad. Cada vez que manifestaban modales incorrectos en la mesa, ella sentía una ola interna de enojo que solía expresar externamente con ásperos regaños. Ella sabía que sus respuestas de extremo enojo eran malas, pero no entendía por qué eran tan fuertes precisamente en esta área. Cuando se le pidió que identificara una situación del pasado similar a la cual recordó muchas ocasiones cuando sus hermanos menores habían tenido malos modales en la mesa. Cuando ella intentaba corregirlos, la rechazaban y reaccionaban contra su corrección. Ella se sentía lastimada y enojada por las respuestas de ellos. Por tanto, cada vez que sus hijos se portaban mal en la mesa, la tensión de estas situaciones del pasado disparaban el enojo no resuelto. En el caso de esta mujer, ella sabía que se enojaba, ¿verdad? Y que se enojaba por ciertas situaciones, pero ella no sabía qué era lo que hacía o causaba que eso le pasara a ella. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado, en que hay situaciones que alguien te dijo algo, que alguien te volvió a ver de cierta manera, o oíste un comentario, o viste cierta persona, o algo así, y provoca una reacción en nosotros. En este caso es de un gran enojo, el que ella experimentaba, pero en otros casos puede ser que yo me sienta totalmente insegura, ¿verdad? O que yo simplemente sienta como que tengo un gran resentimiento, o que me lleno de unos celos espantosos y que usted dice, Dios mío, pero ¿de dónde salió eso? Si la situación no fue tan grave para que yo me sintiera así. Yo me acuerdo una vez que algo me pasó así, yo dije, Dios mío, demonio tengo. Porque fue como exactamente, literalmente, echarle un agua a un Alka-Seltzer, pero en un segundo, ¿verdad? Y uno no sabe qué fue lo que pasó. Ahora, en el caso de esta mujer, cuando la lograron analizar, se dieron cuenta que había algo ahí que no se veía, que estaba escondido, que era lo que provocaba, lo que realmente estaba dañado y que cuando esa situación se presentaba es como tener un detonador, ¿verdad? Se activaba y explotaba. Ok, ahora, ustedes saben que a mí me encanta la agricultura, algunos de ustedes saben, ¿verdad? Me fascina sembrar. Entonces, yo quiero que vamos ahora a comparar. Primero, vamos a ver este arbolito un poquito y después lo vamos a comparar con eso que nosotros acabamos de ver con esta persona. Entonces, normalmente, cuando nosotros pasamos a la par de un árbol o de una mata, ustedes, ¿qué es lo que ven? ¿A qué es lo que le ponen atención cuando ustedes pasan alrededor de un árbol o de la vegetación? Uh-huh. Ajá, sí. Ajá, todo lo que está afuera, ¿verdad? Todo lo que está afuera. Porque usted no pasa por la par de una rosa bellísima y usted está pensando, ay, mira, voy a registrarle a ver cómo está la raíz. ¿Verdad que ustedes no hacen eso? Nadie lo hace, ¿verdad? Todo el mundo llega y admira cómo está el árbol. Ok, ahora pensemos que nosotros tenemos un árbol o unas matas, digamos que un árbol de mango. Entonces, usted empieza a ver que su arbolito de mango, algo le está pasando, ¿verdad? Usted ve que las flores salen, que no se quedan ahí, que las flores se caen, que los frutos salen chiquitillos o están llenos de gusanos, que se le ponen las hojas amarillas, que se le secó una rama y usted empieza a aplicarle lo que normalmente nos han enseñado porque no somos ingenieras agrónomas, ¿verdad? Entonces normalmente empezamos, bueno, le voy a echar más agua o le voy a echar menos agua.
seguro es que le falta abono. Le voy a quitar las flores, porque seguro es por eso. Le voy a arrancar los frutillos malos, ¿verdad? Pero usted le quita unos y siguen saliendo, ¿verdad? Porque estamos trabajando con la parte de afuera, ¿verdad? Ahora, yo quiero que nos vayamos a la otra parte, la que no se ve. Normalmente usted no haría de agarrar un pico y una pala y ir donde está el árbol de mango y hacerle un hueco para ver cómo está la raíz, ¿verdad? Eso normalmente no lo hacemos ni nos lo han enseñado. Lo que nosotros llegamos es a llegar y a quitarle los frutos y todo lo que está malo. Ok, ¿para qué sirve una raíz? Oh. Ajá. Ok, dice que una raíz sirve para dar fijación y sostén y para absorber agua, minerales y nutrientes necesarios para la vida de la planta. O sea que una planta sin raíz está muerta, ¿verdad? Entonces, si la raíz es la que absorbe el agua y los minerales, o sea, todo lo que la planta necesita, si algo le está pasando, hay algo en la raíz, entonces el árbol está mal, ¿verdad? Yo me encontré otra definición que no es alrededor de raíz, como la de un árbol, pero la definición de lo que es una raíz. Y me pareció tan interesante, de ahí fue donde me gustó el título. Dice, es la parte de cualquier cosa, la cual, quedando oculta, procede lo que se ve. La parte que no se ve, la que queda oculta, es la que alimenta lo que se ve. La raíz siempre está oculta, pero de ella procede todo lo que queda manifiesto. Entonces, ¿qué era lo que le estaba pasando a esta mujer? Exactamente lo que estamos viendo aquí. Ella estaba viendo un fruto en su vida, que era el enojo, esas olas de enojo, pero ella no sabía qué se lo provocaba, porque había algo escondido ahí que la estaba lastimando a ella. En estos versículos que vamos, esas partes que tenemos en verde, quiero que los recordemos, bueno, los vamos a leer, pero quiero que los recordemos porque los vamos a aplicar a un personaje bíblico que vamos a ver esta noche. Y dice así, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y con ellos muchos sean contaminados. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, una raíz de amargura. ¿Y qué es la amargura? ¿Quién querría decir qué es la amargura? ¿Qué piensan que es la amargura? ¿Alguien querría decir? ¿Algo que lo maltrata? Vean, yo me puse a pensar y yo decía, ¿qué comidas tenemos nosotros que son amargas para que sea simbólico, verdad? Lo más cercano que me acuerdo, exactamente, la flor de Itabo es lo más cercano que podríamos decir, ¿verdad? Pero aún así no. Ajá, ajá, ajá. Y yo no sé si cuando ustedes se la han comido, ¿verdad? Pero es que cuando está bien amarga, usted se la pone en la boca y usted realmente siente como si algo o sea, como que usted lo puede sentir cuando va bajando y llega al estómago, más o menos, ¿verdad? Porque es súper fuerte. Ay, ya se me pasó una aquí. Bueno, no, se me pasó la que era. Ok, entonces, dice que en el griego la palabra para amargura es punzar. Y en el hebreo es pesado. Entonces, la amargura es algo pesado y punzante que llega hasta lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Así de feo. Ok, entonces, la raíz de amargura nos estorba, contaminamos a otros,
y hace que nos apartemos de las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles pensarían ustedes que son las causas para que nos amarguemos? ¿Qué cosas nos provocan la amargura? Ajá, pero ¿qué situaciones podríamos hacer para que, ujú, para que yo me amargue? ¿Qué puede ser? Ajá, correcto, exacto, exactamente. Ok, vamos a ver dos aquí. Una es cuando nos ha sido quitado algo o hemos perdido algo. Perdimos una amistad, un amor, se nos muere alguien, cuando alguien rompe nuestra confianza o nos falla. Y la otra es cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar. No me aceptan como soy, no puedo perder peso, no puedo ser más inteligente, no puedo tener hijos, no pude salvar mi matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas, ¿verdad? Pero esas son como las que yo quisiera que pudiéramos ver hoy. Ahora, cuando una persona está amargada, ¿cuáles síntomas vemos en esa persona? Ajá, la queja, el enojo, ajá, ajá. Ese era el que yo necesitaba, ok. Este, ¿qué hice ahí? Dios mío. Ese era el que quería que viéramos, pero bueno. Aquí hay algunas, dice, se queja de todo, murmura, todo el tiempo está enojada y maldice de continuo. Siempre recuerda los detalles como nombres, cosas, palabras, circunstancias que fueron hechas y dichas. La persona se vuelve irónica. Alguien tiene un carro nuevo y dice, ¿a quién asaltaste? La persona vive en un puro lamento. Si no me hubiera casado con esa persona, si no hubiera ido, si no hubiera aceptado ese trabajo, si lo hubiera aceptado, si hubiera pasado, y ahí se queda la amargura por algo que sucedió en el pasado. El aislamiento. Toda persona con raíz de amargura se aísla porque tiene miedo a ser herida más de lo que está. Y hay otra que no se los voy a decir ahora, la vamos a ver, que es muy sutil, porque aquí están las que normalmente vemos, pero hay otra que es muy interesante que no la vemos, ¿verdad? Y ahora la vamos a ver con esta persona. Ok, entonces el ejemplo que yo quiero usar hoy para que analicemos y nos identifiquemos con esto es Absalón. David tenía muchos hijos y hijas, ¿verdad? Y resulta que uno de los hijos, que se llama Amnón, se enamoró perdidamente de Tamar, una de las medio hermanas, ¿verdad? Y se enamoró el chiquito, pero tan enamorado, que simplemente hasta se empezó a enfermar y a hacerse flaquitito, que un amigo le dijo, ¿pero qué te pasa? Y le dice, es que estoy enamorado de mi hermana, pero el problema es que es virgen, ¿verdad? Entonces le dice, ¿por qué no te haces el enfermo y mandas a que ella te venga a dar de comer? ¿Verdad? Esta historia, como le dije, tiene muchísimos capítulos de la Biblia. Entonces yo les voy a ir contando unos los vamos a leer y vamos a ver toda la historia primero y después la vamos a analizar. Entonces, ¿alguien quiere leer? Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar
desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Ok, después de esto, después de esta situación, pasan 2 años. Y en esos 2 años, Absalón va planeando lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, después de esos 2 años, él crea una situación para que los hermanos, sus hermanos y su padre vayan a una fiesta que él va a tener, ¿verdad? Entonces, David no quiere ir, pero van todos y él logra que vaya Amnón entre los que van. Y esto es lo que sucede ahí. Y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sé valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel y montaron cada uno en su mula y huyeron. Absalón huye y se va a una ciudad que se llama Jesur por 3 años. Entonces, al cabo de esos 3 años, David ya empezó a extrañar a su hijo, ¿verdad? Ya se le había pasado la cabanga, que se le murió su hijo Amón, y entonces quiere ver a Absalón, pero no hacía nada al respecto. Entonces, uno de sus criados creó una situación ahí para que David se sintiera motivado de mandar a traer a su hijo. Entonces, lo manda a traer. Y cuando lo manda a traer, esto es lo que pasa. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Entonces, pasados los 2 años, Absalón era como de ahí: yo quiero ver a mi papá, ¿verdad? Y me manda a traer. Entonces, otra vez hace otra situación para poder ver a su padre. Se ven y pura vida, como diríamos nosotros, puros cienes, se reconcilian y todo está perfecto, ¿verdad? Pero resulta que eso es lo que parecía, que todo estaba perfecto, porque esto es lo que empieza a pasar. Y dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y vamos a dejar la historia ahí. Él muere, al final de él muere. Pero entonces yo quiero que analicemos lo que le pasó a Absalón. ¿Tenía razón Absalón de enojarse de que violaran a su hermana Tamar? ¿Tenía razón? Claro que tenía razón, era una injusticia, porque la ley decía en ese tiempo que si una virgen era violada, ¿verdad? Porque habían diferentes repercusiones si había una violación, pero si una virgen era violada, había que pagar 8 piezas de plata, y además la persona tenía que casarse con la que había sido violada y quedarse con ella el resto de la vida.
Entonces, ¿cómo no iba a estar enojado Absalón si su papito no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ¿tenía razón de estar enojado? Tenía razón. ¿Tenía razón de tomar la justicia por sus manos? No tenía la razón, ¿verdad? Ahora, pero no lo maltratemos mucho, ¿verdad? Acordémonos que Absalón era uno de nosotros, porque en el tiempo de él era uno de los hijos de David, había sido criado en las cosas de Dios y digamos que en su forma tenían su iglesia y en su forma eran creyentes, ¿verdad? Y, o sea, porque lo que les quiero decir con esto es que uno a veces piensa que esas cosas, como ya nosotros estamos en Cristo, a nosotros no nos pasan, a nosotros nunca nos va a pasar, ¿verdad? Y no nos pasan, ¿verdad? Pero sí, pasan y hay varios ejemplos muy interesantes en la Biblia con respecto a este tipo de cosas, ¿verdad? Ok, entonces, pero vean qué interesante. Si el problema que tenía Absalón era que su hermana había sido violada y que había sido violada por su hermano, pero una vez que mató a Amnón, ya, como decimos nosotros, muerto el perro, muerto la rabia, ¿verdad? Pero resulta que ese no era el problema que tenía Absalón, ¿verdad? Cuando vimos las causas, ¿cuáles eran las causas para que alguien se amargara en su corazón? ¿Cuál creen ustedes que sería la que se le aplicaría aquí a Absalón? Una era cuando hemos perdido algo, otra es circunstancias que no podemos cambiar. Ajá, exactamente. Una circunstancia que él no podía cambiar. No se había hecho justicia con respecto a su hermana y él no pudo hacer nada al respecto, ¿verdad? O sea, su papá era el rey y él era el que tenía que establecer la ley y no lo hizo, ¿verdad? Entonces su enojo, su amargura era porque su papá no había hecho justicia, ¿verdad? Y lo vemos en esto que acabamos de leer, ¿verdad? Porque entonces él se quedó con eso y empezó a ver cómo hacía para quitar a su papá del puesto, como dicen, porque su papá no era un rey justo, ¿verdad? Entonces, eso se le quedó en el corazón y vea el grado en que llegó. Y vean, por eso yo les decía, otra de las manifestaciones que no estaba en esa lista. ¿Quién podría decir que yo me paro aquí, vengo tempranito y empiezo y llego y entonces le digo yo, ay, sí, es que vieras que aquí, si querés un poquito más de enseñanza, yo te puedo ayudar, ¿verdad? Vení y tal vez vamos a mi casa y lloro porque es que aquí no tienen mucho tiempo para vos, ¿verdad? Entonces, eso nadie va a darse cuenta que esta persona está amargada y dañada en su corazón, porque no está mostrando ni gritos, ni malas caras, ni nada. Simplemente está siendo como muy buena, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo Absalón. Simplemente se lo comía por dentro lo que estaba. Pero vea qué interesante. Yo me ponía a pensar en eso y digo, Señor, ve qué interesante. Porque cuando un árbol está produciendo frutos, no todos los frutos que tiene el árbol se ven malos. Hay unos que usted los logra tomar y van a estar buenos, como las guayabas, ¿verdad? Que casi no hay manera de comerse una guayaba que no tenga un gusano adentro, ¿verdad? Pero de vez en cuando sale una guayaba sin un gusano. Entonces, él estaba dando otro tipo de fruto que es muy sutil, ¿verdad? Pero ahí estaba. Él serruchándole el piso a su papá, ¿verdad? Porque simplemente él tuvo una situación que no pudo cambiar y no lo pudo resolver. Vean qué cosa más triste con su vida. Dijimos que una raíz de amargura nos estorba. ¿Le estorbó a Absalón lo que pasó? Claro que sí. Imagínense, Dios tenía un propósito para la vida de Absalón. Ese propósito no se pudo cumplir porque esto vino a entorpecer su vida. Imagínense, él era hijo del rey, había muchas posibilidades y él seguía haciendo lo bueno porque había una promesa ahí que él fuera el siguiente rey. Por eso, imagínense, entonces le vino a estorbar. Ahora, ¿vino a contaminar su vida y la de otros? Claro que sí, hace que sus siervos maten a Amón. Y tras de eso les dice, esforzados y sé valientes. Qué cosito más lindo, ¿verdad? O sea, es como, vayan y háganlo. Ok, y ahora, después, otro lugar donde lo vemos contaminando es cuando le está serruchando el piso a su papá, ¿verdad? Ahora,
se apartó de las cosas de Dios. Se apartó. Él terminó fuera de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, yo no sé si hasta este punto, ¿verdad? Que estamos viendo esto, porque una de las cosas que nosotras como mujeres, especialmente, ¿verdad? Esto es a todo, hombres y mujeres, pero nosotras las mujeres en general somos blanco de un montón de cosas, ¿verdad? De situaciones que nos vienen a dañar emocionalmente, ¿verdad? Porque simplemente la sociedad demanda ciertas cosas de nosotros y estamos en una sociedad machista también, ¿verdad? Entonces, que la forma en que tenemos que vestirnos, y si no nos vestimos de esa forma o si no hacemos las cosas de esta forma, ¿verdad? Y también si le agregamos la parte de lo que son abusos sexuales, violaciones y todas esas cosas. Entonces, nosotras como mujeres tenemos mucho de eso, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes en este momento, al estar oyendo estas cosas, se les prende algún bombillito, ¿verdad? De alguna cosa que a usted les haya pasado o alguna situación en la que usted se sienta así, ¿verdad? Que usted se sienta que se enojó sobremanera sobre algo o le dio un ataque de celos terrible o lo que fuera, ¿verdad? Porque esas cosas, ¿verdad? Por como dijimos, el hecho de que nosotras estemos aquí y buscando de Dios pueden estar ahí como estaban en el caso de Absalón, ¿verdad? Ok, pero ahora chicas, entonces, ¿qué hacemos para resolver eso? ¿Verdad? Porque algunas de ustedes dirán, bueno, yo tal vez, ya yo me había dado cuenta que algo así me estaba pasando, ¿verdad? Y he estado orando. Otros tal vez dirán, bueno, mira, yo no me había pensado en eso, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo podemos nosotros resolver esa parte que está oculta? Esa parte que nos está haciendo que nuestros frutos no sean los frutos que la palabra de Dios dice. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué nos dice la palabra? Entonces, en Éxodo nos dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Quién creen que ustedes es ese árbol? Exactamente, ese árbol que pudo endulzar esas aguas es un tipo y figura del árbol de la vida. Jesús es el único que puede cambiar nuestras aguas amargas en aguas dulces. Pero otra vez ustedes me podrían decir a mí, pero Yasmín, pero es que yo he estado orando, ¿verdad? Yo sé eso, que Jesús es el único que puede hacer mis aguas dulces, pero yo he estado orando y hasta he estado ayunando y, ¿verdad? Y nada pasa, ¿verdad? Nada pasa. Entonces, hay algo que yo quiero que ustedes le agreguemos a eso y es motivación. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué quiero yo dejar de tener esas explosiones de enojo? ¿Por qué quiero yo dejar de sentirme insegura? ¿Por qué quiero yo dejar de sentirme rechazada? ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Cuál es mi motivación? Porque, chicas, si mi motivación es yo, porque a mí no me gusta cómo yo me veo, porque yo quiero cambiar esto, porque mi matrimonio ya mi matrimonio lo voy a perder por mis ataques de amargura, por mi enojo, por mis celos. Si el objetivo soy yo, nada va a pasar. Tenemos que cambiar la motivación. Aquí hablamos mucho de carácter, la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. ¿Cuál sería la motivación? La motivación tiene que ser, eso no le agrada a Dios y yo quiero agradar a Dios, inclusive aunque mi matrimonio no se salve. Y con eso no estoy diciendo que Dios no quiera que se salve el matrimonio, ni que los hijos sean corregidos, ni que todo lo que esté ahí. No, lo que yo quiero decir es que Dios quiere que la motivación mía
sea Él, el motivo por el cual yo me di cuenta que eso está en mi vida y que me está estorbando, estoy contaminando a otros y hay una posibilidad de que yo me aparte de Él, tiene que ser que yo quiero que Él cumpla su propósito en mí, que Él sea glorificado en mí, porque como les digo, no va a funcionar, porque Él quiere recibir gloria. Y si Dios viene y me sana de eso y mi matrimonio se sana, yo voy a estar feliz y dando por esto, pero no porque Dios se glorificó en mi vida. Entonces tenemos que cambiar la motivación, ¿verdad? Entonces, el único que puede sanar nuestras aguas amargas y dulces es Jesús, pero yo tengo que tener la motivación correcta. Yo quisiera sembrar esto en ustedes esta noche para que lo pensemos, lo guardemos y lo analicemos. La amargura viene de una situación del pasado que no solucionamos. Se quedó atrapada ahí y somos esclavos de ella porque consideramos que la ofensa es culpa de la otra persona y muchas veces es cierto. Yo diría que la mayoría de las veces es cierto. Yo soy la víctima. Segundo, el Señor le dijo a su pueblo en la víspera de su partida de Egipto que preparara una comida de Pascua que incluía hierbas amargas, porque Dios quería que ellos comieran esas hierbas amargas como recordatorio de las amarguras que habían experimentado en la esclavitud. La amargura siempre va de la mano a la esclavitud. Porque vean, Gerard habla mucho un ejemplo que a mí me hace mucha gracia aquí. Él dice que hay gente que se le queja porque no la saludan, ¿verdad? Y entonces, y es muy vacilón porque sí pasa aquí eso, y no solo aquí, pasa en todo lado, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar y yo digo, ¿por qué yo me enojaría si yo paso a la par de Alcira y ella no me saluda? ¿Qué es la emoción que Alcira me causa cuando no me determina? ¿Cómo se llama eso? Rechazo. Vea qué interesante, chicas. Entonces, pero yo ¿con quién me voy a enojar? Con Alcira, ¿verdad? Y que exactamente, porque Alcira no me saludó. Pero ¿por qué me voy a enojar? Porque Alcira no me salude, ¿verdad? Vean que otra vez como el ejemplo de la mujer, el detonador, ¿verdad? El hecho de que no me saluden no es porque no me saludan, sino porque en mi corazón estoy lastimada en esa área. Entonces, ya sea Alcira, ya sea Vivi, ya sea Rebeca o cualquier persona que no me salude, yo voy a estar furiosa y enojada con esa persona, pero no es porque esa persona me esté haciendo nada, sino porque esa persona estripa el gatillo que me hace recordar lo que yo viví antes. Y así, chiquillas, podríamos poner un montón de ejemplos en nuestra vida de eso, ¿verdad? Inclusive cuando somos amigas de alguien y las vemos conversando por allá y yo tal vez piense, ay, seguro fue algo que yo dije. Están hablando de mí porque me están volviendo a ver, ¿verdad? Y nada de eso está pasando. Pero simplemente eso me recuerda algo que yo viví, ¿verdad? Y me vuelve a hacer que yo vuelva a vivir esa circunstancia y me enoje, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la amargura y el enojo, o sea, me amargo, ya sea con resentimiento y lo que sea, pero la expresión siempre va a ser enojo. Entonces, chicas, empecemos a examinarnos, ¿verdad? Empecemos a examinarnos qué cosas están siendo lo que es el gatillo en nuestras vidas que nos hace enojar, que es algo que usted dice, Dios mío, ¿cómo pudo ser que esto me provocó esto, verdad? No puede ser porque no fue tan grande. Ok, entonces lo que estamos diciendo, circunstancias similares son las que hacen detonar la bomba que llevamos adentro. Sin embargo, le echamos la culpa a otro. La amargura sin resolver se convierte en falta de perdón. La falta de perdón es pecado. Por eso es que dice que una raíz de amargura me estorba, me contamina y hace que yo me aparte de Dios, porque se convierte en una falta de perdón. Debo de pedirle perdón a Dios,
llegar y decir, Señor, esto está en mi vida, perdóneme, ¿verdad? Ahora, como dijimos, el único que puede hacer nuestras aguas amargas en dulces es Jesús, el árbol de la vida. Y por último, solo podremos ser libres de esa amargura si venimos a Él con la motivación correcta, queriendo ser libres no para solucionar el problema, sino porque queremos agradarle a Él, queremos que se cumpla su propósito en mí. Ahora, una cosa importante, chicas, el hecho de que Dios venga y sane eso en mi corazón no significa que yo lo voy a olvidar, ¿verdad? Y no significa que no me va a volver a pasar en este sentido, ¿verdad? De que vaya caminando, no me saluden y vaya a sentir el sentimiento. Pero si ya yo lo trabajé con Dios, entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a reemplazar eso con la palabra, ¿verdad? Y en vez de pensar, qué bárbara Alcira, porque no me saludó, simplemente como dice, pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto y pensar, no, tal vez ella está cansada, ¿verdad? Si alguien me rechazó, ¿me entienden? Tenemos que empezar a cambiar todo esto con la palabra, pero lo primero que tenemos que hacer es, si no hemos descubierto en nuestra vida que hay amargura, y como vimos, no necesariamente puede estar siendo manifestada con berrinches y todo eso, sino en una forma sutil que nosotros nos podemos identificar, tenemos que venir delante de Dios y pedirle que nos perdone. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, chicas, eso es lo que yo quisiera sembrar en el corazón de ustedes. Esa parte es, Él es el único que puede transformar nuestras aguas amargas en dulces. Pero yo tengo que tener la motivación correcta y la motivación correcta tiene que ser que Él sea glorificado, porque yo quiero ser de olor fragante para Él. Yo quiero que Él cumpla su propósito en mí, indiferentemente de todas las cosas y beneficios que yo ya pueda tener si eso cambia en mi vida, porque de hecho se va a ver en mi matrimonio, se va a ver en mi trabajo, se va a ver en mis amigos y se va a ver en la iglesia. Pero primeramente tiene que verse delante de Dios. Y eso es lo que estaba en mi corazón compartir con ustedes.